Continuamos con la clasificación de ángulos. Los ángulos se pueden clasificar de tres formas: según la medida, según la suma de sus medidas y según su posición. Entonces, según la medida, si el ángulo es menor a 90 grados, se llama un ángulo agudo. Menor a 90 grados significa 89, 88, 87 puntos suspensivos hasta llegar a 0. Si el ángulo mide exactamente 90 grados, ya se llama un ángulo recto. Cuando encontremos este cuadradito en un ángulo, significa que es un ángulo recto de 90 grados. No hay necesidad de que me escriban que mide 90 grados. Eso me indica 90 grados. Si el ángulo es mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados, se llama un ángulo obtuso. Si mide exactamente 180 grados, se llama un ángulo llano. Entonces, una recta se puede considerar como un ángulo llano, porque la recta mide exactamente 180 grados. Si el ángulo es mayor a 180 grados, se llama cóncavo. Una forma de identificar un ángulo cóncavo es cuando yo me ubico en una parte del ángulo y no puedo ver el otro lado del ángulo. Entonces no puedo ver todo el ángulo, eso se llama un cóncavo. Esa es según sus medidas, según la suma de sus medidas. Entonces, si la suma de sus dos medidas me forma un ángulo de 90 grados, se llama complementario. Entonces, para hacer un complementario, la suma debe de dar 90 grados. Quiere decir que el ángulo A más el ángulo B es igual a 90 grados. Un ejemplo, si A es igual a 30 grados, entonces B sería igual a 60 grados para ser complementario. Pero si los dos ángulos sumados dan 180 grados, se llama suplementario. Entonces tenemos el ángulo C y el ángulo D. Entonces, C más D debe ser igual a 180 grados. Un ejemplo, si C mide, digamos, 60 grados, entonces, por obligación, D debe medir 120 grados, porque 60 y 120 son 180. Cuando yo tengo dos ángulos que están unidos por una de las semirrectas, se llama consecutivo. Entonces este ángulo es consecutivo con este ángulo. Eso significa ser consecutivos. Y si además de ser consecutivos forman un ángulo de 180 grados, se llama adyacente. Entonces, dos ángulos consecutivos que formen un ángulo exactamente 180 grados se llama adyacente. La diferencia entre el adyacente y el llano es que en el llano solo tengo un ángulo, mientras que en el adyacente son dos ángulos consecutivos que me forman 180 grados. Es la pequeña diferencia que hay ahí. Y el último, si yo tengo un ángulo A y aquí tengo un ángulo P, se llaman ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué quiere decir? Que A es igual a B. Esta es la propiedad importante del opuesto. Entonces, si A mide 40 grados, entonces B mide 40 grados. Y eso es importantísimo. Entonces, los opuestos son congruentes. Recuerden que congruentes es que tienen la misma medida. Entonces, si este era antes de C y este es D. Y en conclusión, C es igual a B. Y aquí puedo definir, si este mide 40, C tiene que medir 140. Porque observen que A y C forman un ángulo llano. En conclusión, son dos adyacentes. Entonces, si C mide 140, B también mide 140. Y listo. Esa es la clasificación de los ángulos.